Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una idea fascinante y a veces un poco desconcertante de la vida cristiana, la providencia divina. Sí, es un tema profundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿de verdad hay un plan maestro que se ocupa no solo de, digamos, las galaxias, sino también de los detalles más pequeños de nuestra vida? Y para explorar eso, tenemos una fuente increíble, un texto del predicador del siglo XIX, Charles H. Spurgeon, que se titula La providencia minuciosa de Dios. Exacto. Y lo interesante es cómo empieza. No arranca con teología densa, sino con una historia. Totalmente. Una historia personal de vida o muerte que sirve como el ancla perfecta para todo lo que viene después. Bueno, vamos a desglosar esa historia porque es realmente impactante. Spurgeon cuenta que estaba predicando en Halifax, en medio de una tormenta de nieve, pero tremenda. Y no en una iglesia normal. Habían construido una estructura temporal de madera, pero gigantesca. Para 8,000 personas. Imaginen la escena. Un edificio enorme, abarrotado, y afuera el mundo congelándose. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Justo al terminar el servicio de la noche, cuando la mayoría ya se había ido, una viga principal cede. ¡Bum! Sí. Parte del piso se desploma con un ruido aterrador. Y de forma casi, no sé, inexplicable, solo 2 personas resultan heridas de gravedad. Y ahí es donde él reflexiona. Porque si esa viga se hubiera roto solo 10 minutos antes... Uf, con la terraza a reventar de gente. Exacto. Hubiera sido una catástrofe humana terrible. Pánico, gente tratando de salir. Una locura. Pero la historia no termina ahí, que es lo más increíble. El clímax llega 3 horas después, ya con el lugar vacío. Ajá. El edificio entero, cargado por el peso de la nieve, azotado por el viento, colapsa por completo. Dice que las vigas se partieron como si fueran cerillas. Una demolición total. Y es ahí donde él conecta los puntos, ¿no? Totalmente. Él dice, si la nevada hubiera empezado un poco antes, el edificio se habría derrumbado sobre nosotros. Si la nieve no hubiera sido un poco húmeda, aligerando la carga, también. Para él no era azar. Era una intervención. Una intervención directa. Pero a ver, seamos honestos. Un escéptico escucha esto y dice, ¡qué suerte increíble tuvo! ¿Cómo pasa el texto de una anécdota, por más dramática que sea, a un principio universal? Es que esa es la transición clave que hace. Él ancla esa experiencia en un principio teológico que suena, a primera vista, casi absurdo por lo detallado. ¿Cuál es? Se basa en la idea de que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Una frase muy conocida. Sí, pero el argumento es que es lógicamente inconsistente creer que Dios controla lo grande, no sé, el movimiento de las placas tectónicas, pero no lo pequeño, como la vibración de un átomo. Claro, porque lo grande está hecho de lo pequeño. Es como decir que controlas una pared, pero no los ladrillos. Exactamente. Creer una cosa sin la otra, según esta fuente, es una contradicción. Y para ilustrar este nivel de control minucioso, recurre a un ejemplo clásico. Me imagino cuál. Probablemente el más famoso de todos. La historia de José, en el Antiguo Testamento. El caso de estudio perfecto. Sí, de una serie de eventos que parecen aleatorios, a menudo terribles, pero que vistos en respectiva, bueno, forman un patrón perfecto. A ver, desglosemos esa cadena, porque es fascinante. El texto lo hace paso a paso. Primero, Jacob decide enviar a José, su hijo favorito, a buscar a sus hermanos. Una decisión que parece trivial, ¿no? Sí, del día a día. Segundo, los hermanos no están donde se suponía, se movieron a Dotán. Tercero, justo cuando conspiran contra él, pasa una caravana de ismaelitas. Ni un minuto antes ni un minuto después. Exacto, y su destino es precisamente Egipto. Cuarto, ya en Egipto no lo compra cualquiera, sino Potifar, un oficial del faraón. Quinto, las acciones de la esposa de Potifar. Que lo mandan a la cárcel. El peor giro posible, ¿o no pensaría? Parecería que sí, pero es en la cárcel donde conoce a las personas clave. Al copero y al panadero. Justamente, interpreta sus sueños, y esto es crucial, el copero se olvida de él 2 años. ¿Y por qué es crucial que se olvide? Porque si lo hubiera recordado antes, todo el plan se habría alterado.
Finalmente, es el sueño del propio faraón lo que lo saca de la oscuridad y lo pone como segundo al mando de Egipto. Justo a tiempo para salvar a todos de la hambruna. Justo a tiempo. Es una cadena de eventos increíble. Pero, a ver, con una lente del siglo XXI, alguien podría decir que esto es, no sé, un sesgo de supervivencia. Es muy fácil conectar los puntos mirando para atrás. ¿Cómo distingue la fuente esta idea de simplemente encontrar patrones en el caos? Esa es una objeción muy válida. Y el texto argumenta que la diferencia clave está en el propósito. O sea, no se trata solo de que los eventos se alinearon por casualidad. Se trata de que este resultado ya estaba prefigurado en las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Ah, entiendo. Hay un objetivo previo. Exacto. Es la diferencia entre ver una cara en una nube, que es tu mente buscando patrones, y ver una estatua que fue deliberadamente esculpida. La fuente insiste en que en la providencia tiene un objetivo final. Y eso me lleva a una distinción que la fuente considera crucial. Que esto no es fatalismo. Es una aclaración fundamental, sí. El texto usa una analogía muy poderosa. Dice que el destino, el fatalismo, es ciego. Ciego. Sí, como una flecha lanzada al azar que tiene que caer en alguna parte. No tiene intención, no tiene sabiduría. La providencia, en cambio, tiene ojos. Me gusta esa imagen. Providencia con ojos. Es que implica que tiene un propósito, una razón, un fin bueno y justo. Cada evento está guiado con inteligencia. Y para ilustrarlo, se usa el ejemplo del censo de César Augusto. Que parece una decisión burocrática. Nada más. Una perspectiva secular es el capricho de un emperador. Pero el texto lo presenta como el mecanismo divino preciso para cumplir la profecía de que el Mesías nacería en Belén. Porque María y José tuvieron que viajar desde Nazaret por ese decreto. Justamente. Así, el capricho de un emperador se convierte en una pieza del plan divino. Ok, el concepto está claro. Una supervisión detallada con propósito. Pero aquí viene la pregunta clave. Si esto es cierto, ¿qué implica para la experiencia personal de un creyente? ¿Cómo cambia esto la relación con Dios? Esa es la parte central del mensaje. El texto lo llama la bondadosa consideración de Dios. Y argumenta que este cuidado va más allá de cualquier afecto humano. ¿Cómo así? Usa una comparación muy tierna. Una madre ama a su hijo más que a nada, pero nunca se le ocurriría contar los cabellos de su cabeza. Dios, en cambio, sí lo hace. Ese es el nivel de atención. Y esto se manifiesta de maneras concretas, ¿no? No es solo una idea bonita. Correcto, el sermón detalla varias. La primera es la de conservar la vida, a veces incluso antes de que la persona sea creyente. Ah, qué interesante. Se cuenta la anécdota de un cazador que poco antes de su conversión tuvo un accidente. Su escopeta explotó en 4 pedazos. Uf. Y los trozos de metal se clavaron en el suelo a su alrededor formando un cuadrado perfecto, pero él quedó en el centro, ileso. Después, él interpretó eso no como suerte, sino como la mano de Dios preservándolo para algo más. Entiendo ese punto. Pero el siguiente es más complejo. Guardar de la tentación. ¿No le quita eso responsabilidad a la persona? Es una pregunta teológica muy profunda. Y la idea no es anular el libre albedrío, sino reconocer que la oportunidad de pecar y la fuerza para resistir también son variables que, según esta visión, están bajo el cuidado de Dios. O sea, no somos marionetas. No, para nada. Se trata de que el escenario en el que actuamos está diseñado con nuestra debilidad en mente. A veces la providencia podría desviar una tentación justo cuando estamos más vulnerables. Es como una protección preventiva. Es una idea que invita a la humildad. Y luego está cómo la providencia organiza el rumbo de la vida, a menudo a través de lo que parecen fracasos. Aquí el propio Spurgeon comparte una historia personal. Sí, un ejemplo perfecto. Él cuenta que de joven tenía todo arreglado para ir a la universidad. Tenía una cita con un tutor, pero por un error de comunicación de un sirviente, a él lo hicieron esperar en una habitación y al tutor en otra. No puede ser. ¡Qué frustración! Total. Ambos esperaron 2 horas, pensando que el otro lo había dejado plantado. Molestos, los dos se fueron. Y ahí se acabó el plan universitario. Se acabó. Pero en ese momento de frustración, Spurgeon dice que le vino a la mente un versículo. ¿Buscas cosas grandes para ti? No las busques. Y él interpretó todo el episodio El error, la frustración, todo. como una señal divina. Canceló sus planes y siguió predicando de forma independiente.
y él atribuye todo su ministerio masivo a ese accidente providencial. Es fascinante ver cómo un fracaso puede ser el punto de inflexión de una vida. Y el último punto es la provisión de las necesidades diarias. Sí, y aquí la fuente hace una observación sociológica interesante. Señala que las personas con menos recursos, las que viven más al día, a menudo ven la providencia de manera más clara. ¿Tiene sentido? Cuando el dinero para la comida llega justo el día que se necesita, es más difícil atribuirlo a la casualidad. Para alguien con un salario fijo, es más fácil pensar que todo depende de su propia planificación. Bien, hemos visto la teoría, los ejemplos. Llegamos al corazón del asunto. ¿Para qué sirve creer en todo esto? ¿Cómo afecta la vida diaria y la relación con Dios? El sermón concluye con 3 aplicaciones prácticas, muy claras. La primera es la valentía. Valentía. Sí. Si se cree de verdad que un Dios bueno tiene el control, el miedo a las crisis, sean tormentas, pandemias, problemas personales, debería disminuir. El pánico nace del caos. Esta doctrina busca reemplazarlo con calma. La segunda aplicación me pareció especialmente conmovedora. Sobre el duelo. Se llama moderación en el duelo y se explica con una parábola preciosa. Imagina un jardinero que cuida un jardín que no es suyo. Está increíblemente orgulloso de una rosa. La mejor de todas. La más hermosa. Una mañana, llega y ve que alguien la ha cortado. Se enfurece. Pero entonces otro trabajador le dice, «Tranquilo, vi al dueño del jardín. Creo que fue él quien la tomó». Y claro, la perspectiva cambia por completo. Exactamente. Su ira se transforma en orgullo. Se alegra de que su rosa fuera tan especial como para que el propio dueño la quisiera. La analogía es que la pérdida de un ser querido no es un robo cruel del destino, sino el dueño reclamando lo suyo. No elimina el dolor, pero lo reenfoca. Lo reenfoca, y eso permite mantener la relación con Dios incluso en el dolor. Una imagen muy poderosa. Y la última aplicación. Es sobre el equilibrio emocional. Esta doctrina se presenta como un ancla para el alma. En los buenos tiempos, evita la arrogancia, porque se reconoce que la prosperidad es un regalo. ¿Y en los malos? Evita la desesperación, porque se confía en que incluso el sufrimiento tiene un propósito. Mantiene a la persona en un estado de paz, de estabilidad, que es el terreno ideal para una comunión profunda con Dios. Es una visión muy completa. Partimos de ese edificio que colapsa, pasamos por la historia de José y llegamos a estas implicaciones tan prácticas: valentía, consuelo, equilibrio. La idea central es, una cosmovisión donde nada es azar. Y esa es la síntesis final. El mensaje del texto no es un ejercicio teológico para ganar un debate, ¿sabes? ¿No es práctico? Es una herramienta espiritual para transformar la relación con Dios. Es un llamado a cambiar el miedo por confianza y la ansiedad por paz. Dejar de sentirse víctima del caos para saberse bajo un cuidado soberano. La fuente nos deja con una idea muy poderosa. Si cada evento, sin importar cuán pequeño, frustrante o doloroso parezca, forma parte de un diseño más grande, ¿cómo cambiaría eso la forma en que vemos los desvíos y los fracasos en nuestra propia vida? Quizá no son obstáculos en el camino. Sino que son parte del camino mismo. Quizás son redirecciones deliberadas.